ustedes aquí en mi tierra. Este calorcito, medio húmedo porque ha medio llovido, no llovió muy bien, pero ahí medio llovido. Allá en Nogales es donde se están ahogando, allá sí les ha llovido bien. Pero agradecerles que me den la oportunidad de presentar esta problemática a la comisión. Creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. De hecho, una servidora y David Pérez Tejada ha estado, hemos presentado puntos de acuerdo precisamente con el tema de los menores migrantes y la situación que se vive en nuestras fronteras, en toda la frontera norte. Y esto no es una situación nueva. Con todos los que hemos estado trabajando en este tema sabemos que esto viene de muchos años atrás y que se ha hecho poco. Y que hasta hace poco se ha puesto esto en la agenda pública binacional, por así decir, tanto de Estados Unidos como de México, por ciertas declaraciones que se empezaron a hacer desde Estados Unidos y que rebotaron y provocaron la reacción de México y de Guatemala y de Honduras y de otros países de Centroamérica. Sin embargo, esta situación tiene muchísimos años y creo yo que las autoridades tanto mexicanas como norteamericanas saben de esta problemática, pero se ha invertido poco y la población de menores, de niños, va en crecimiento y creo que yo cada vez con menos probabilidades de salir ante estas lastimosas situaciones que vivimos. Les quiero presentar, son como 3 o 4 testimonios de niños que hemos nosotros tenido la posibilidad y la oportunidad de hablar con ellos y platicar con ellos, que nos expliquen la situación que están viviendo. Y esto les va a dar un ejemplo muy claro de qué es lo que viven cuando vienen desde el sur de nuestro país a querer cruzar a Estados Unidos. Adelante, dura muy poco, son no más de 5 minutos de video y ya después les hago las reflexiones al respecto. La consecuencia de la migración de mujeres era obvio que venían los niños a través de ellas. Y les quiero nada más explicar lo que hemos nosotros trabajado en este tema. Experiencias, yo tengo trabajando en este tema más de 10 años. Dale por favor. Rapidito dame unas pocas cifras. Esas son las cifras que todos conocemos del fenómeno migratorio. Cada vez son más los mexicanos que se van a Estados Unidos y que solicitan traer a sus hijos después de 5, después de 10 años de estar allá y haber hecho algo de patrimonio, los indocumentados o ilegales en Estados Unidos, pues van a traer a sus hijos ante una problemática es muy fuerte en México que se ha venido dando. Muchos no llegan ni siquiera a nuestro estado, lamentablemente muchos niños, pero aparte los mandan con los enganchadores famosos que se encuentran en toda la ruta del sur al norte y con los polleros, ¿no? Que la verdad no son personas de fiar, pero aún así son enviados miles de niños a través de estas personas. Dale, por favor. Todos conocemos las causas, los riesgos, las consecuencias, tenemos experiencias. A mí en lo personal yo he tenido experiencias, he vivido con estos niños experiencias muy fuertes que rebasan a la situación de captar de estos menores, de sus madres, de sus familiares. Hubo niños que vieron morir a su madre en el desierto por falta de agua, situaciones muy duras para la escasa edad de estos niños. Siguiente, por favor. La evolución histórica de la migración, como saben, pues el primer punto desde el 2008, el primer punto de repatriación era Nogales, 2008, 2009, 2010. A partir del 2011 y 2012, si se fijan, McAllen ha subido. Y para el 2013, la repatriación mayor se está haciendo por McAllen. Un hecho que tendremos que analizar por qué. ¿Por qué se ha estado cambiando la migración a McAllen y han bajado todas las demás? Es algo que tenemos que ver. Yo no sé si sean las autoridades migratorias o se están desviando. Por ejemplo, nosotros teníamos el más alto número de menores
Sonora, y el más alto en Tijuana era el de mujeres. Muchos de nuestros niños nos decían que eran separados de sus familiares en el trayecto. Entonces a los menores nos los enviaban por Sonora y a las mujeres nos las enviaban por Tijuana. Y para poderlas reunificar, pues todavía es más el tiempo que yo creo que la forma de pensar de Estados Unidos era más, tardaban más en reunificarse para volver a tratar de cruzar, hacer los tiempos más largos. Siguiente, por favor. Si se fijan, pues en el 2004, pues ahorita decían las cifras de 2,000 menores a la fecha, ahorita tenemos 1,300, pero el 31 de mayo. Y ese es el perfil de los niños, ¿no? Todos sabemos que la mayoría de los menores mayores de 12 años de los niños vienen a trabajar a Estados Unidos, y otros vienen por reunificación familiar. Los menores de 12 años vienen a reunirse con sus madres, con sus familiares, sobre todo con sus mamás. En Sonora hicimos el programa, cuando a mí me tocó ser directora del DIF Sonora, y por eso les quiero compartir las experiencias, hicimos el programa Camino a Casa, programa que apoyaba a todos los menores migrantes que eran devueltos de Estados Unidos hacia Sonora. Este programa era meramente estatal, no era un programa federal, no se recibían apoyos federales, ni se reciben al día de hoy apoyos federales para este programa. Este programa lo empezamos a trabajar y después lo extendimos junto con los directores del DIF de Baja California, el director del DIF de Tamaulipas, y tuvimos también reuniones con los estados expulsores. El tema era que poder localizar a los menores en el menor tiempo posible con sus familiares en los estados expulsores, pero lo más importante era hacer un llamado a la federación para que entregaran recursos a los estados para poder enviar de vuelta a estos menores. Tú no puedes mandar a un niño de 12 años por tierra, porque aunque lo quieras mandar y el niño haya venido solo desde el sur del país hasta Sonora y lo quieras devolver por la misma vía, tú sabes perfectamente bien que en la primera parada va a estar el pollero bajando al niño para recuperar una mercancía que es suya y que ese menor tiene un valor de entre $3,000 y $10,000, y que sabes que lo va a recuperar, lo va a tomar el pollero del menor para poder recuperar el dinero que vale ese niño. Todos nuestros niños que son repatriados tienen un valor en el mercado en Estados Unidos. Es por eso que nosotros con este programa tratamos de estabilizar y unificar los criterios para enviarlos por avión a sus lugares de origen. Siguiente. Hicimos los módulos de atención integrales, donde estaban desde la psicología. Es muy curioso, a partir de estos módulos nosotros empezamos a detectar que Estados Unidos nos estaba mandando muchísimos salvadoreños, y casualmente nadie los detectaba hasta que llegan a los módulos que no eran mexicanos, que eran salvadoreños. Hasta que llegan al módulo del DIF nos damos cuenta que eran niños de El Salvador, o de Honduras, o de Guatemala, y ya habían pasado las 48 horas que te establece Border Patrol o Homeland Security para devolver a los niños hacia Estados Unidos. Entonces es una política que hace a Estados Unidos muy vivos, porque a todos los niños que son detenidos, dale veras para presentarles ese procedimiento. El procedimiento. Todos los niños que son detenidos hasta antes de las 100 millas, esa autoridad la Border Patrol. Después de las 100 millas es ICE la encargada de detener a los menores, todos ellos dependiendo de Homeland Security. Pero casualmente todos los niños que detienen estas dos autoridades, el 90% los mandan a México, y que sea la autoridad mexicana la que reclame después a Estados Unidos: oye, me estás mandando salvadoreños, oye, me estás mandando hondureños, me estás mandando de Centroamérica. Tiene la responsabilidad de Estados Unidos de devolverlos a sus consulados o a sus países, pero nos los manda a México, y después de 48 horas tenemos nosotros
la obligación de nosotros mandarlos, México mandarlos a El Salvador, a Honduras, y eso es algo, una práctica que utiliza Estados Unidos de deshacerse del problema lo antes posible. Y si tú no te das cuenta, pues ya te fregaste, porque entonces, ¿quién va a cargar con el presupuesto? México. México es el que paga todos esos viajes de esos menores que no son mexicanos. ¿Quién se da cuenta? El DIF. ¿Pero cómo? Si primero pasó por Relaciones Exteriores y luego pasó por el Instituto Nacional de Migración y la tercera instancia es el DIF. ¿Por qué ninguna de las otras dos instancias se dieron cuenta de que estaban recibiendo menores de otros países? ¿Cómo es posible que la primera instancia, que es Relaciones Exteriores, no tiene personal asignado permanentemente para la atención de los menores migrantes no acompañados devueltos por nuestras fronteras? En ninguna parte de nuestros estados fronterizos, Relaciones Exteriores tiene personal asignado para esta problemática exclusivamente. Cuando nada más por Sonora se repartían 9,000 niños al año. ¿Cómo es posible que muchos de los documentos que son entregados a las autoridades migratorias mexicanas, la Border Patrol entrega el formato R1, se lo entrega a Relaciones Exteriores para decirle que todos los niños que él está devolviendo a México aceptan voluntariamente regresarse a su país? Y entonces unas hojitas amarillas se entrega a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores debe por ley examinar perfectamente bien al niño, hacerle un análisis y hacerle una indagatoria de cómo lo recibieron, cómo lo trataron, si tuvo forcejeo, si tuvo maltrato, y eso debe de constar en ese formato. Yo nada más les digo que aquí en mi estado, en Sonora, esos formatos eran firmados en muchos de los casos por el guardia de seguridad que tenía contratado la dependencia de Relaciones Exteriores para recibir a estos menores fuera de su horario de trabajo. ¿Cómo es posible que un guardia de seguridad de una empresa privada sea el responsable de recibir a miles de niños? Porque las autoridades de Relaciones Exteriores no tenían asignado a una persona especialista, con capacidad, capacitado precisamente en esos temas, y se lo deja a una empresa privada que no tiene ni la responsabilidad, ni conoce, ni sabe, ni debe, es ilegal. Y esto está pasando en todas nuestras fronteras, en todas. El problema que tenemos los mexicanos, los niños migrantes, es que no tenemos recursos suficientes, ni en los albergues ya son las consecuencias, pero la primera instancia, que es Relaciones Exteriores, no está haciendo su trabajo como debe de ser. Son los que deben de tener el primer filtro y son los principales que deben devolverle en ese momento a Estados Unidos a los niños que no son mexicanos, que son salvadoreños, que son hondureños, que son de Guatemala. Ahí es donde se devuelven, en ese filtro. Si el filtro lo hiciera como marca la ley, si se hiciera la averiguación y si el agente o el personal de Relaciones Exteriores hiciera realmente su trabajo para poder devolver a todos estos menores que no son mexicanos a Estados Unidos y que Estados Unidos pague su devolución a sus países y no México, como lo ha declarado en muchas ocasiones en los últimos meses nuestro secretario de Gobernación y varias autoridades, que México recibe miles y miles de niños centroamericanos. A empezar, ¿por qué los recibimos? Si de donde fueron deportados es de Estados Unidos los tiene que devolver. No existe un Mexican Agreement con otros. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y los niños mexicanos que se encuentran en Estados Unidos o ilegalmente, que son detectados por la patrulla fronteriza, su situación migratoria, que les diga: estás en proceso de devolverte a México, si estás antes de las 100 millas. ¿Y qué pasa? Que el propio agente fronterizo con las armas, el que te detuvo en la madrugada, el que te asustó, te pasa y te dice: ¿te quieres devolver a México o quieres que te lleve con un juez? Pues, ¿qué va a ser un niño de 12 años? Yo no quiero ir a México. Como que ¿para qué me quiero quedar aquí con armas y para que me estén lastimando? Y como los testimonios lo vimos. Entonces,
situación que yo les pido y que ya se los había comentado en otras situaciones, en otras ocasiones, era esa comisión. Creo yo que debemos de ser fuerte exhorto. Estamos en el tema, estamos en la agenda, está en la agenda pública a nivel nacional ese tema, y solicitar a Relaciones Exteriores la situación que está llevando a cabo ante la frontera con los migrantes, el personal que tiene adjudicado y el recurso que les va a asignar. Y ahora que tenemos el presupuesto en puertas, solicitar el presupuesto necesario para los albergues en los estados y para adecuar las instalaciones de Relaciones Exteriores en cada uno de nuestros municipios fronterizos. Eso quisiera que lo hiciéramos, presidente. ¿Es cuánto?